Buenas tardes con todos. Es un gusto el día de hoy presentar al doctor Carlos Zapata Gómez, médico neurólogo, subespecialista en enfermedad vascular cerebral. Realizó su subespecialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el Hospital Manuel Velasco Suárez en México. Actualmente también es docente de la Universidad de Piura y se desempeña como médico neurólogo en el Hospital Santa Rosa. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Zapata para que pueda empezar su charla el día de hoy. ¿Qué tal, doctora Guerrero? Mucho gusto por, por estar aquí nuevamente, eh, dando alguna charla sobre esta enfermedad tan frecuente, tan prevalente como la enfermedad vascular cerebral. Es importante que nuestros colegas, ya sean los neurólogos o médicos no neurólogos, conozcan esta enfermedad, ya que, en primer lugar, es una enfermedad muy prevalente y sobre todo que tiene un costo social muy importante, ya que genera una carga económica posterior al ictus, lo cual genera un deterioro, un cuadro de discapacidad y un alto costo en recuperación y también en fármacos, lo cual hace de esta enfermedad una enfermedad muy costosa posterior al ictus. Entonces, nosotros tenemos el concepto que la enfermedad vascular cerebral es un síndrome clínico caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas o signos neurológicos correspondientes a un área neurológica focal y a veces global que persiste más de 24 horas, sin otra causa aparente que la de origen vascular, porque también existen algunos imitadores de focalizaciones, imitadoras de ictus, como vamos a ver un poco más adelante. Tenemos algunas definiciones importantes, como los ataques isquémicos transitorios, que son también síndromes clínicos focales que duran menos de, generalmente, de 24 horas, pero la alta prevalencia de estos ataques isquémicos transitorios hacen que nosotros tengamos que actuar rápidamente para poder dar un tratamiento preventivo, ya que se conoce que esos ataques isquémicos transitorios tienen una alta tasa de recurrencia. Y los accidentes cerebrovasculares menores, sabiendo que para que se denomine un ataque isquémico transitorio debe haber resolución de los síntomas, pero sobre todo no debe haber ninguna alteración en las imágenes como la tomografía ni tampoco la resonancia magnética. Si nosotros encontramos una resolución de los síntomas y encontramos ya en la resonancia magnética, en difusión, quizá una restricción de la difusión o alteraciones en la tomografía cerebral, esto ya se denominaría un SB menor, lo que antes se denominaba un infarto con síntomas transitorios. Entonces, tenemos algunas estadísticas importantes, como que en el MINSA, en 2010, determinó que es la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares. En salud es la segunda causa de muerte intrahospitalaria, con una letalidad de 2.6 por 100.000 personas. En el 2015 se registraron 2.044 casos. En Estados Unidos tenemos casi 800.000 personas cada año, una cada 40 segundos, 610.000 en el primer evento y 185.000 son recurrencias. Es la quinta causa de muerte, equivalente a una de cada 20 muertes. Cada 4 minutos alguien muere por un ictus. Es la principal causa de discapacidad. La hipertensión arterial contribuye en más de 12.7 millones de ictus en el mundo, ya que esta es una enfermedad también muy prevalente que está en alza, así como la diabetes, así como la obesidad, son factores de riesgo directamente y son factores de riesgo independientes para generar infartos cerebrales y son enfermedades que están aumentando en los países en vías de desarrollo como el Perú. En Europa aproximadamente tenemos 650.000 muertes por ictus al año. En España, 1 de cada 6 tendrá algún evento isquémico a lo largo de su vida. Cada 6 minutos se produce un ictus en España y cada 14 minutos muere un paciente por ictus en España. Entonces, hay una carga, ¿no? Hay una carga global de esta enfermedad. En las enfermedades neurológicas, las enfermedades que generan más discapacidad, ajustado por años de vida, a la cabeza tenemos el stroke
y también la enfermedad que genera más mortalidad. Entonces, tenemos la clasificación de las enfermedades vasculares cerebrales, donde tenemos un predominio de la enfermedad vascular cerebral tipo arterial con respecto a la venosa. Tenemos que los infartos cerebrales corresponden a un 80% de la enfermedad vascular cerebral y la hemorrágica un 20%. Dentro de ella hemos hablado de los ataques isquémicos transitorios que son de un 5 a 10%, los infartos cerebrales un 70-75%, y de las hemorrágicas, las hemorragias subaracnoideas tenemos un 5 a 10% y las hemorragias cerebrales de un 10 al 20%. Entonces, bueno, y la enfermedad vascular venosa, tenemos a la trombosis venosa. Tenemos que conocer las causas y las etiologías más frecuentes. ¿Por qué es importante conocer estas etiologías frecuentes? Porque no solamente hace falta o es necesario conocer que el paciente tuvo un infarto cerebral, sino hay que reconocer la causa de una forma rápida, de una forma oportuna, ya que si nosotros determinamos la etiología rápidamente, entonces vamos a poder dar un tratamiento oportuno, una prevención secundaria para poder prevenir las recurrencias. Entonces tenemos las causas, como por ejemplo la arteriosclerosis de grandes vasos en un 35%, que es la más frecuente, que se puede comportar como una aterotrombosis, una embolia arterioarterial. Podemos tener una placa carotidia inestable, visualizada por un Doppler carotidio. Por eso es la importancia de hacer en pacientes con infartos cerebrales que tienen antecedentes, por ejemplo, de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, hacerle Doppler carotidio y Doppler transcranial a estos pacientes para poder detectar si tenemos una arteriosclerosis de grandes vasos, y con esto podemos determinar las características de la placa, si es que lo tuviera. Podemos determinar si es una placa hipoecogénica, isoecogénica, hiperecogénica, heterogénea, homogénea, y así nosotros podemos determinar si tiene una inestabilidad de la placa o no, y podemos también predecir la recurrencia, si es una estenosis significativa mayor al 70% en el mismo lado de la lesión, podríamos estar frente a la etiología de este infarto. También el aortoembolismo es importante detectarlo en los estudios de imágenes. Tenemos también la enfermedad de pequeño vaso, los infartos lacunares, desencadenados por la arterioloesclerosis. Este término arterioloesclerosis es un término acuñado por la patología que genera la liposis, la lipohialinosis, la necrosis fibrinoide, la hiperplasia endotelial, que es generada por la hipertensión arterial a largo plazo. La hipertensión a largo plazo genera cambios estructurales en las capas internas del endotelio, generando así una proliferación de las capas internas del endotelio, lo que genera una oclusión de las arteriolas, ¿no? Que esto va a generar una leucoariosis o visto en la resonancia magnética, una enfermedad de pequeño vaso, infartos lacunares. Tenemos las causas desconocidas en los infartos criptogénicos en un 25%. Se estuvo estudiando un constructo muy interesante, que es el constructo ESUS, por siglas en inglés, que significa infartos embólicos de causa no determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros encontramos un paciente con un infarto que clínicamente tenía características embólicas, por ejemplo, que el signo o los síntomas se presentaban desde el inicio desde el inicio de los síntomas, se presentaban los síntomas más discapacitantes. El paciente amanecía, el paciente debutaba con un signo ya importante, o una hemiparesia, una eplejía, una afasia de corta duración súbita. Por ejemplo, si en la tomografía nosotros vemos un infarto en cuña, un infarto extenso, un infarto que se transforma hemorrágicamente en las primeras horas, entonces son características embólicas por la reperfusión, por el síndrome de reperfusión que generan estos infartos embólicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la causa embólica, las fuentes de mayor riesgo. Si no las encontramos, entonces podemos decir que es un infarto embólico de causa no determinada.
Entonces, también tenemos las causas cardioembólicas reconocidas, afiliación auricular, ¿verdad? La fuente de mayor o menor riesgo. Y las causas inusuales, como la vasculopatía no aterosclerótica, las disecciones arteriales, que son frecuentes en pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen traumatismos cervicales. Malas manipulaciones quiroprácticas generan rotación, movilización y generan disecciones muchas veces a nivel de las vertebrales, de las arterias vertebrales. Y esto genera disecciones, sobre todo en pacientes jóvenes, infartos extensos, muchas veces de la fosa posterior, cerebelosos, etcétera, vasculitis, estados protrombóticos, ¿no? Como el déficit de la proteína S, la proteína C, la antitomina 3, las mutaciones de la metil tetrahidrofolato reductasa, etcétera. Tenemos múltiples estados protrombóticos que pueden predisponer a pacientes jóvenes a tener infartos cerebrales, sobre todo mujeres que usan anticonceptivos, por ejemplo, pueden estar más en riesgo de padecer estos infartos a temprana edad. Y tenemos que diferenciar las etiologías de los mecanismos. Los mecanismos de los infartos cerebrales pueden ser trombóticos, ya sea intracraneal, o también extracraneales, carotídeos. Embólicos, por ejemplo, el cardioembolismo, como habíamos conversado hace unos minutos, el émbolo arterioarterial, el émbolo paradójico, por ejemplo, por un foramen alveolar permeable, cuando el paciente tiene una tromboembolia, un tromboembolismo venoso profundo, los émbolos gaseosos y hidrogénicos, que son muy raros, la verdad. He visto algunos de ellos en algunas angiografías donde se dispara un émbolo gaseoso por un mal, digamos, una mala purga del inyector del contraste en una panangiografía, por ejemplo. Y los infartos hemodinámicos, cuando los pacientes, por ejemplo, posoperados o están dentro de una sala de operaciones, generan hipotensión sostenida y generan infartos limítrofes a nivel de las áreas poco perfundidas en el territorio que confluye la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior o arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Eso se denomina watershed stroke o infartos limítrofes. Entonces, nosotros tenemos un objetivo en la terapia de reperfusión, ¿no? Evitar la muerte neuronal, evitar que haya una falla de membrana neuronal. Tenemos la vía necrótica, vía apoptótica, vía autofagocitosa, y para hacerlo más sencillo, se trata del ingreso del calcio al intracelular, lo que genera una liberación de radicales libres con daño en la membrana, mediadores inflamatorios, que hay daño mitocondrial y también generación de apoptosis. Esto genera una disminución de la presión de perfusión cerebral, eso disminuye también el flujo sanguíneo cerebral. Lo que tiene el flujo sanguíneo cerebral rodea más o menos entre 50 y 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando esto va disminuyendo poco a poco, entonces ahí ya entramos en la zona penumbra, zona oligoémica y zona de infarto, si ya disminuye en 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. El concepto de mismatch, que lo vamos a hablar más adelante, habla sobre el volumen sanguíneo cerebral también. Entonces, esto es lo que les comentaba. Nosotros tenemos una función neuronal normal cuando tenemos entre 50 y 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando va bajando de 30, ya hay disminución de síntesis de proteínas, ¿no? Pero todavía las neuronas pueden funcionar, pueden ser recuperables. En el área oligoémica, en el área de penumbra, todavía podemos recuperar parte de esta función, pero ya cuando disminuye por menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ya hay una falla de membrana, ya hay una muerte neuronal. Eso es lo que se denomina infarto. Pero, ¿y cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Es una enfermedad, como les comentaba, muy costosa a nivel económico y social, porque se estima que por gastos de hospitalización, estudios de diagnóstico, tratamiento, pagos a enfermeras, honorarios médicos, medicamentos, incapacidad, jubilación temprana, rehabilitación, rehospitalización, complicación, neumonías, úlceras por presión, trastornos psiquiátricos, depresión, demencias, uso de implementos ortopédicos,
al año cada paciente representa un gasto de aproximadamente $36.000, aproximadamente 136.000 soles, sin contar el desgaste anímico, emocional para el propio paciente y familiares. Entonces, es una enfermedad que si nosotros la tratamos, esto les comento para entender que un paciente que es tratado de forma aguda, oportunamente, ¿no? Adecuadamente y sobre todo encontrar el paciente adecuado para tratar, porque vamos a ver que no todos los pacientes con infartos cerebrales se pueden tratar de forma aguda porque hay algunas contraindicaciones para el tratamiento, pero si nosotros encontramos al paciente oportuno, al paciente adecuado y lo tratamos de forma adecuada y rápidamente, sobre todo rápidamente, por eso nosotros los neurólogos vasculares siempre nos van a escuchar que decimos tiempo es cerebro porque mientras pasa un minuto es muy importante para el pronóstico de este paciente. Entonces, tenemos los protocolos según nivel de atención. El primer nivel de atención tenemos que conocer las escalas prehospitalarias, que vamos a hablar un poco más adelante, la escala de Cincinnati, la escala BFAST, la escala FAST, la escala sobre todo esas escalas son importantes. La escala de Cincinnati es importantísima para poder, en triaje de las emergencias, poder tener un concepto claro y poder, y para que no se nos pase un infarto cerebral que recién se está instaurando, quizá podamos atenderlo de forma oportuna y no generemos demoras en el tiempo puerta-aguja. El tiempo puerta aguja es el tiempo que se demora el paciente desde que ingresa a la emergencia hasta que se le coloca el trombolítico. Entonces, en el primer nivel de atención tenemos que conocer las escalas prehospitalarias, colocarle el acceso venoso, dos accesos venosos si es posible, uno sin extensión para poder colocar el bolo de la teplase si es que el paciente lo requiere, la glucometría, la medición de la saturación de oxígeno, la toma de presión arterial, ya que conocemos que los pacientes que tienen un evento isquémico cerebral no se debe usar antihipertensivos, salvo que este paciente tenga una crisis hipertensiva, una presión arterial mayor a 220/110. Y aún así, si el paciente tuviera una crisis hipertensiva, sería lo ideal es tratarlo con un antihipertensivo endovenoso para poder titularlo, para que la presión no caiga de una forma abrupta y pueda deteriorar o pueda influir en el deterioro clínico y sobre todo impactar en el flujo sanguíneo cerebral y en el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, tenemos que derivarlo a un hospital de primer nivel para poder tratar al paciente rápidamente, si es que es el caso. Entonces, ¿por qué? Porque es importante reconocer, como ya habíamos comentado, que algunas alteraciones metabólicas, electrolíticas, crisis convulsivas, pueden simular un ictus. Por ejemplo, una hipoglicemia severa puede también focalizar al paciente, puede tener alteraciones de conciencia y puede simular. Por eso que hay que dosarle inmediatamente la glucosa a los pacientes que tienen un déficit focal agudo. Si el paciente tiene una hipoglicemia sostenida, hay que revertirse, ¿no? La parálisis de Bell, una migraña complicada, una crisis psicógena, una encefalopatía hipertensiva, una hipoglicemia, como habíamos comentado, una parálisis de TOP, una crisis convulsiva, también puede generar estos cuadros focales. Entonces hay que recoger los datos lo más rápido posible en la anamnesis para poder determinar si esto se trata de un cuadro agudo, si tuvo alguna crisis convulsiva, etc. Entonces, en el primer nivel tenemos que colocar el acceso venoso, 2 vías de acceso, no infundir soluciones no venosas, y esto no debe retrasar el transporte del paciente. La hipoglicemia podría simular un ictus, como hemos comentado, entonces administrar dextrosa en los pacientes con valores de glicemia por debajo de 60 miligramos por decilitro. La existencia previa de la hiperglicemia empeora el resultado clínico de estos pacientes en fase aguda. La saturación de oxígeno, evaluar la afección de vía aérea y utilizar oxigenoterapia si el paciente tiene una saturación por debajo del 94%. La presión arterial no dar antihipertensivos, como le comenté, salvo una crisis hipertensiva. Entonces,
Tenemos acá la cadena de supervivencia. Es una cadena de supervivencia, es importante conocerla para evitar las demoras. En el Hospital Almenara hicimos un estudio con el doctor Charles Guamaní, donde reconocimos cuáles eran las demoras más importantes extra e intrahospitalaria. Determinamos que un 82% de los pacientes que llegaban a tiempo, en hora, 4.5 horas, antes de las 4.5 horas, llegaban por sus propios medios, ya sea en taxi, ya sea en un vehículo particular, pero llegaban por sus medios. Solamente un 12% llegaban en ambulancia. Esto, bueno, lógicamente ya es entendible por el caos de transporte que tenemos en el país. También, una de las demoras importantes que teníamos en el hospital era que los pacientes muchas veces demoraban en el reconocimiento, tanto en triaje como ya cuando estaban dentro de la emergencia, el reconocimiento y la activación del código ITUS se retrasaba significativamente. Otra de las demoras importantes era en su momento, lo que se corrigió en pocos meses, fue el tema de la tomografía, ¿no? La tomografía muchas veces no estaba disponible o teníamos problemas para la coordinación con el centro de imágenes, lo que se corrigió posteriormente. Entonces, el código ITUS debe ser una estructura, debe ser una cadena de coordinación con el personal técnico, el personal de imágenes, el personal de enfermería, el personal de emergencia. Todos deben estar hablar un mismo lenguaje cuando se trata de ictus, porque tenemos que entender que la detección, sobre todo, es muy importante. No existe tratamiento oportuno si no se detecta rápidamente. ¿Y dónde se detecta el infarto? ¿Dónde se detecta el ictus? En casa, ¿no? En casa. Generalmente el conocimiento. También hicimos un estudio sobre el conocimiento de los pacientes en la mancomunidad Lima Centro. Hicimos un cuestionario a 500 personas sobre los conocimientos de ictus. Solamente un 8% de las personas conocía al menos un síntoma de infarto cerebral. Un 8% es muy pobre el conocimiento todavía sobre la población, y si es muy pobre el conocimiento de la población sobre esta enfermedad, por lo tanto, la detección va a ser todavía muy, muy precaria. Entonces los pacientes por eso no van a llegar a tiempo si no hay una detección. Por lo tanto, se han desarrollado algunas medidas amigables para poder llegar a la población, llegar a la gente y para que la gente conozca cuáles son los síntomas iniciales. Porque si la persona lo detecta, lo va a llevar al hospital. Y si lo lleva al hospital, se va a encontrar con la primera etapa, que es la detección temprana en emergencias. Luego, que ya pasa, se activa el código ictus, la recopilación de la información es importantísimo, porque para nosotros trombolizar un paciente o para darle un tratamiento agudo, debemos tener ya un test o básicamente un checklist sobre las contraindicaciones. Si el paciente tomó algún medicamento, si el paciente tomó aspirina temprano, antes de las 24 horas, si el paciente está anticoagulado, si el paciente, por ejemplo, ha tenido alguna cirugía previa en los últimos días, si el paciente ha tenido una hemorragia gastrointestinal en los últimos días, si el paciente, por ejemplo, no sé, si la hora de tiempo de evolución no está nada clara. Entonces ahí tenemos algunos problemas que tenemos que tomar la decisión inmediatamente, sobre todo cuando son stroke al despertar, por ejemplo. Entonces, tomar la decisión. Después que tenemos ya la información, se toma la decisión en base a la información que tenemos. Y bueno, y si tenemos el paciente totalmente con todos los criterios de inclusión, bueno, se le administra el medicamento. Entonces, como les comentaba, se desarrollan algunas medidas sociales como información a los pacientes, charlas informativas, educar a la población sobre los signos de alarma, como por ejemplo en Centroamérica se usa mucho esta escala camaleón, ¿no? Para la escala camaleón, es para decirle al paciente que el paciente debe tener una desviación de la comisura labial, ¿no? Una simetría facial.
ma de mano, o sea, limitación para la fuerza en la mano o en la pierna. Le, el lenguaje, el paciente no puede expresar el lenguaje. Y on, llamar al teléfono inmediatamente. Entonces, así, estas medidas ayudan bastante para que la población se sienta más en confianza de poder conocer esta patología y poder determinar y poder actuar tempranamente. Hay otras escalas como esta, escala americana FAST, Face, Arm, Speech y Time, lo mismo. Y se agregó también al FAST, se agregó el BFAST para agregar algunos síntomas como por ejemplo visión borrosa o alteraciones en la marcha que puede ser característica de infartos de fosa posterior. Para no dejar de lado los síntomas de fosa posterior, se agregó el BFAST. Entonces, el telestroke también es importantísimo implementarlo lo más pronto posible en los hospitales de alta complejidad, porque esto nos permitiría tener mayor alcance de un personal especializado en ictus para toma de decisiones oportunas, teniendo las funciones vitales del paciente, teniendo la tomografía a la mano y poder tomar una decisión a larga distancia quizá. Entonces, las unidades de ictus son importantes para el manejo agudo, claro que sí, porque reducen la mortalidad temprana de 5 a 6 semanas, mayor supervivencia a largo plazo, un mejor estado funcional al alta, una reducción de la estancia media hospitalaria, ¿no? En los hospitales organizados el tiempo puerta aguja ha disminuido de 77 a 67 minutos. El porcentaje de pacientes tratados con RTPA, con alteplase, en menos de 60 minutos se incrementó de 26.5 a 41.3%. Pero es importante entender que estas unidades de ictus tienen que contar con protocolos importantes delimitados, basados en guías, tener una tomografía, un tomógrafo habilitado las 24 horas del día, un laboratorio de emergencia, tener monitoreo de las funciones vitales para estos pacientes. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque un paciente antes de la trombolisis, durante la trombolisis y después de la trombolisis tiene que estar monitorizado las 24 horas, sobre todo la presión arterial, sobre todo hacerle una escala de NIH. Tenemos que tener personal de enfermería habilitado y entrenado para este tipo de pacientes. Entonces, el diagnóstico es clínico, como ya habíamos comentado, reconocimiento de signos y síntomas, admisión en hospital. Luego de la evaluación neurológica, tenemos que tener el tiempo de la enfermedad, la historia clínica bien detallada, el examen neurológico y el diagnóstico. El examen neurológico es importante y es importante, si el paciente es referido, referirlo con un examen neurológico lo más detallado posible. Porque, bueno, todos creo que hemos visto muchas veces que a veces refieren pacientes con un examen neurológico muy, muy escueto. Y a veces nosotros queremos saber cómo estuvo previamente para comparar con el tiempo si es que el paciente ha ido mejorando y sobre todo hacerle una escala NIH. La escala NIH que voy a hablar más adelante es una escala, es un lenguaje universal en el cual todos debemos hablar el mismo idioma para poder para poder numerar esta escala y así poder determinar si este paciente ha ido mejorando con el transcurso de los minutos o, caso contrario, ha ido empeorando para darle un tratamiento respectivo, trombolisis, una trombectomía, un tratamiento médico, darle la rehabilitación específica. Entonces, es importante conocer el diagnóstico topográfico, conocer que el territorio más frecuente afectado es la arteria cerebral media. Entonces nosotros tenemos que conocer la anatomía de la arteria cerebral media. ¿Para qué nos permite conocer esta anatomía, esta distribución, estas ramas? ¿Por qué? Porque de esta comprensión podemos nosotros detectar trombos en la tomografía, lo que se denomina el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Podemos determinar si es un trombo proximal, un trombo distal, si podemos determinar un segmento M1, M2. Entonces, si hablamos esa terminología, es importante porque así nosotros podemos facilitar la labor, ya que si nosotros hablamos con propiedad de esta anatomía, podemos ya dirigir a un paciente para quizá una trombectomía, hacer un procedimiento invasivo,
porque sabemos que los pacientes con trombos proximales no responden muy bien al alteplase, ¿no? Ya hay estudios con otros trombolíticos como el tenecteplase, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello también. Entonces, conociendo esta anatomía, que tenemos un segmento M1, M1 proximal, M1 distal, tenemos un segmento insular, opercular, ramas corticales, M4, entonces podemos detectar esta topografía. La topografía es muy importante, ¿por qué? Porque la clínica también es importante. Nosotros podemos detectar solamente con un examen físico, podríamos detectar a qué territorio pertenece esta lesión. Ha pasado muchas veces que las tomografías son informadas como normales. Y cuando hacemos, por ejemplo, un examen físico muy detallado, muy minucioso, nos encontramos con la sorpresa que el examen físico nos arroja, por ejemplo, una disfagia o una disartria leve, o por ejemplo podemos encontrar una dismetría muy, muy, muy discreta, y esto nos hace pensar quizá en un infarto de fosa posterior, un infarto ya sea protuberancial o bulboprotuberancial, y esto, lógicamente la tomografía no nos ayuda mucho, pero si vamos con la visualización dirigida, podemos quizá sospechar, quizá ahí sí podemos pedir una resonancia magnética con difusión para determinar exactamente la causa de este problema agudo, porque muchas veces me he topado con casos donde hay pacientes que les hacen una tomografía, sale normal, le dan de alta de emergencia y vuelve después de un día, pero ya no vuelven a emergencia, vuelven por consultorio externo y vuelven con los síntomas, están con síntomas más severos, hacemos una resonancia magnética y sí, en efecto, había un infarto en fosa posterior, en el bulbo. Me tocó ver hace una semana, más o menos, un paciente con un infarto en protuberancia, que la tomografía, le hicieron dos tomografías, las cuales fueron informadas como normales. Entonces, esto quiero enfatizar en el examen neurológico, el examen físico y sobre todo en la descripción cuando se dan de referencias. Entonces, como les comentaba, la ectoscopía del paciente, acá tenemos que entrenarnos en estas escalas como el NIH, tenemos que tener una anamnesis muy dirigida porque el tiempo es oro, el tiempo es cerebro. Determinar el tiempo de evolución es importante y determinarlo con mucha precisión, ya que acá el tiempo es importante y sobre todo detectar eh, el tiempo específico. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer que si un paciente despierta con el déficit motor, nosotros tenemos que tener como tiempo de inicio de los síntomas, la última vez que al paciente se le vio asintomático. Si se le vio al paciente asintomático a las 9 de la noche, fue la última persona que lo vio y el paciente se fue a dormir, esa es la hora de inicio de los síntomas. Lógicamente, ya hay formas de poder detectar si este infarto, por ejemplo, ocurrió horas antes. Por ejemplo, si tenemos un mismatch, que vamos a hablar un poco más adelante también en la parte de imágenes, si tenemos una restricción de la difusión y tenemos una secuencia flare, P2 flare, que no vemos un cambio, entonces podemos deducir que este paciente tiene pocas horas de evolución. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esta es la escala NIH, que les voy a hacer un repaso más adelante. Consta de 11 ítems: nivel de conciencia 1A, nivel preguntas verbales 1B. No podemos hacer cualquier pregunta, netamente tenemos que hacer la pregunta que nos dice el test, que es justamente en qué mes vivimos y qué edad tiene el paciente. No podemos hacer este test sin la cartilla. Es necesario tener la cartilla en la mano para poder marcar y para que sea lo más sensible posible. Nivel de conciencia, órdenes motoras: cierra los ojos, después ábralos, cierra la mano, después ábrala, la mirada conjugada,
campos visuales. Esto después lo vamos a ver con un poquito más de calma. La paresia facial, parálisis de extremidades, inferiores, superiores, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria, extinción, negligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un NIH-SS menos de 4, consideramos que es un ictus leve. Tenemos que individualizar de acuerdo a la discapacidad, a la escala de ranking modificada, a la edad del paciente. Antes, le estoy comentando, hace 20 años, se consideraba que un stroke menor de 4 no se trombolizaba. Ahora, lógicamente, depende de la discapacidad del paciente, se tiene que individualizar. Y también hay pacientes que tienen NIHSS mayor a 20, mayor a 25, que también antes se consideraba que eran muy riesgosos para trombolizarlo, pero ahora también se deben de individualizar dependiendo de la edad del paciente, de la colateralidad arterial del paciente, de la escala de ranking y la discapacidad. Entonces, es importante conocer esta escala tomográfica porque es lo primero que hacemos. Cuando llega un paciente con ictus, lo primero que realizamos es una tomografía cerebral. Por eso que hay que agudizar muy bien nuestra visión de las tomografías, sobre todo después de la evaluación clínica. Porque muchas veces cuando vemos una tomografía sin conocer, sin tener una evaluación física, neurológica importante, entonces se nos puede pasar algún signo o cambio temprano. Algún cambio temprano se nos puede pasar, como vamos a ver en un momento, los cambios tempranos iniciales de los infartos. Entonces, en esta escala de aspects, nosotros tenemos un corte ganglionar y un corte supraganglionar. Tenemos el corte en ganglios basales y tenemos el corte superior. Entonces, tenemos 10 regiones. El corte ganglionar tenemos M1, M2, M3, y en el corte supraganglionar tenemos M4, M5, M6. Tenemos la ínsula, tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular y la cápsula interna. Esos son los 10 puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipodensidad o cambio temprano en cada una de estas localizaciones, tenemos que restarle un punto. Entonces, si nosotros tenemos un puntaje, actualmente todos nosotros tenemos un puntaje de 10. Si vamos teniendo hipodensidades en cada una de estas regiones, vamos restándole un punto y el puntaje menor a 7 se asocia a un deterioro funcional y una transformación hemorrágica precoz. Entonces, tenemos la neuroimagen y la tomografía cerebral. Signos tempranos, como por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la mala diferenciación córtico-subcortical, borramientos de surcos y cisuras, la hipodensidad del núcleo lenticular, pérdida de ribete insular. El ribete insular generalmente nosotros tenemos que contar. El ribete tenemos que contar como 5 dientecitos acá. Cuando esto es totalmente aplanado, eso se llama borramiento de ribete insular. La hiperatenuación de los grandes vasos, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, cuya sensibilidad es un 52%, especificidad 95%. Y también es importante la longitud de esta hiperdensidad. ¿Por qué? Porque se asocia también a éxito de tasa de recanalización cuando es más pequeña, cuando es más corta, menor a 8 milímetros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, tenemos la mala diferenciación córtico-subcortical, tenemos un borramiento de ribete insular, signo del punto. Acá vemos un borramiento total de surcos y cisuras. Entonces también, como les comentaba, tenemos en resonancia magnética la secuencia de difusión, FLAIR. Esta secuencia de difusión detecta restricción del área de 3 a 30 minutos de iniciado el ictus, con una sensibilidad del 94%, incluso con la tumor cerebral es normal o parece normal, ¿no? Y la difusión FLAIR, el mismatch, detecta restricción de la área isquémica a los 4.5 horas de iniciado del ictus, la sensibilidad de 55, especificidad de 66, 60%, valor predictivo positivo del 88% y un valor predictivo negativo del 19%. Entonces, también tenemos que catalogar ¿qué es un infarto lacunar? Un infarto lacunar es un infarto subcortical menor a 1.5 centímetros
o menor a 1 centímetro en la imagen de difusión por resonancia magnética, en la dimensión más grande, es la distribución de las pequeñas arterias cerebrales penetrantes de los hemisferios cerebrales y de la protuberancia. Entonces, es importante tener un mismatch clínico radiológico, sobre todo cuando el paciente despierta con la debilidad, despierta con el déficit focal. Es importante tener esta en cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente de 77 años con antecedente de diabetes, hipertensión, que llegó con 3 horas de evolución, de tiempo de evolución, donde ya restringía la difusión, pero en FLAIR todavía no se veía absolutamente nada, y en la angiografía se veía una estenosis de la carótida, de la porción interna, de la porción intracraneal, de la arteria cerebral media, de la arteria carótida interna derecha, y también una estenosis en tándem de la porción supracraneoidea de la arteria carótida interna. Y también tenemos acá una imagen ya en difusión donde se evidencia una restricción a las 72 horas en este paciente. Entonces tenemos este mismatch que justamente nos habla sobre el tejido en riesgo del infarto, y nos habla también del área, el core del área infartada. Entonces, cuando nosotros tenemos un ratio penumbra-core de 1.8 a más, esto significa que tenemos una área extensa de tejido hipoperfundido para poder salvar todavía. Entonces, esa es una tomografía. La tomografía por difusión, por perfusión, hablan sobre el tiempo de tránsito medio, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral. La diferencia del área de penumbra e infarto radica básicamente en el volumen sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque en la penumbra, como en el infarto, el tiempo de tránsito medio está aumentado, porque lógicamente el contraste no permite que pase rápidamente por esta área infartada o esta área en penumbra. Entonces el tiempo de tránsito medio todavía está aumentado. El flujo sanguíneo cerebral, lógicamente, en ambos está disminuido, y el volumen sanguíneo cerebral está aumentado en la penumbra y disminuido en el infarto. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, en el manejo del ictus, como habíamos comentado, en la prevención primaria tenemos que detectar los factores de riesgo modificables y no modificables, con el control de factores de riesgo modificables y la modificación de los estilos de vida. Ya en la fase de manejo agudo tenemos un diagnóstico de manejo y traslado oportuno, la trombolisis, el tratamiento endovascular, y cuando se trata de prevención ya secundaria, hablamos cuando ya tenemos una etiología conocida, una etiología detectada. Entonces ya podemos ir a la rehabilitación de acuerdo a la etiología, de acuerdo a los factores de riesgo modificables y a los estilos de vida. Entonces, el manejo agudo del ictus lo tenemos, ya como le habíamos comentado, tenemos que conocer los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, el control de la glicemia, la presión arterial importantísima, el perfil de coagulación, las plaquetas. Lógicamente tenemos pero ojo que esto no tiene que demorar el tratamiento con la trombolisis. Esto no debemos priorizar un perfil de coagulación para iniciarle. Solamente tenemos que pedir un perfil de coagulación si es que lo amerita en un paciente que tiene antecedentes de ello. Por ejemplo, un tratamiento por anticoagulantes. Si el paciente está anticoagulado, tenemos que pedir un INR, definitivamente. Si el INR es menor a 1.7, por lo tanto, podemos quizá ahí sí ya trombolizar si no tiene algún otro criterio de exclusión, y lógicamente un consentimiento informado. Entonces, la detección oportuna y conocimiento de población es muy importante, como habíamos comentado. Entonces, la escala de Cincinnati, como habíamos comentado, es muy importante conocerla. La escala de Cincinnati nos predice la posibilidad de que el paciente pueda estar desarrollando un infarto cerebral si es que solamente tiene ya un solo signo de la escala de Cincinnati. El paciente tiene 72% de posibilidades de tener un ictus. La asimetría
en la sonrisa, la debilidad en brazos o piernas y la imposibilidad de decir su nombre, por ejemplo. Entonces, esto ya hemos comentado. No, es importante cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento por trombolisis, no colocar sondas después de iniciado ya la trombolisis, ni tampoco sondas vesicales, ni tampoco sondas nasogástricas, porque podemos generar una hematuria o podemos generar un sangrado gastrointestinal. Solamente si es necesario un hemograma, lógicamente ya hemos conversado que la glucosa es importante, porque ya sabemos que una hipoglicemia puede ser un indicativo de un déficit focal, un perfil de coagulación si lo amerita, pero en estos exámenes auxiliares solamente la glucosa es indispensable. Coordinadas imágenes, sabemos que estudios multicéntricos, el NINDS, el ECAS-1, ECA-2, ECAS-3, nos han llevado hasta la dosis exacta y el tiempo exacto de poder iniciar el tratamiento trombolítico hasta las 4.5 horas. Sabemos que ya actualmente ya hay estudios como por ejemplo en Wake Up, nos han permitido ampliar el uso de otros dispositivos, como por ejemplo la terapia endovascular, para poder tratar a estos pacientes hasta las 24 horas. Entonces, tenemos algunos antecedentes importantes que tenemos que conocer en estos pacientes, como por ejemplo, traumas craneales previos, 3 meses previos, por ejemplo, hemorragias intracraneales previas, alguna neoplasia intracraneal o aneurismas, punciones arteriales en los 7 días previos, sangrados geniturinarios o gastrointestinales previos a los 21 días de la trombolisis. Si el paciente tiene una alteración en las plaquetas, una disminución menos de 100.000 plaquetas, si el paciente están usando anticoagulantes y tiene un INR más de 1.7, si usa heparina, por ejemplo, o a un inhibidor directo de la trombina, o algún anticoagulante directo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, recupera rápidamente los síntomas, entonces tenemos que observar ahí, ¿verdad? Si el paciente tuvo una crisis convulsiva como residual, lo que generó este déficit, también tenemos que observarlo. Entonces, el alteplase es una proteasa sérica que en presencia de fibrina convierte el plasminógeno en plasmina, lo que degrada justamente la plasmina, degrada la fibrina, así disolviendo el coágulo. Entonces, el alteplase ya tiene un vial que contiene 50 miligramos en 50 mililitros, contiene un polvo y un disolvente para la solución inyectable y perfusión. No diluir en agua destilada ni destroza. Recordar que el RTPA no es compatible con cualquier otra medicación en la misma vía. No agitar, se da giros simplemente. Entonces, durante la trombolisis, cuando ya decidimos trombolizar al paciente, es importante controlar frecuencia cardíaca y presión arterial. La presión arterial antes de la trombolisis tiene que estar menos de 180/105. Ver y evaluar la presencia de fibrilación auricular y otras arritmias en el monitoreo. Si el paciente tiene una hipertensión arterial, una presión arterial mayor a 185/110, tenemos que elegir un antihipertensivo endovenoso, la betalol, la cabeza, 10 a 20 miligramos endovenoso. Se puede repetir una vez más, el nicardipino, y monitorizarlo permanentemente. Entonces, la dosis del trombolítico es de 0.9 miligramos por kilo de peso, es 90 miligramos máximo, pese lo que pese el paciente. El 10% en bolo en 1 minuto y posteriormente el resto en 1 hora por medio de una bomba de infusión. Los riesgos potenciales se deben discutir en la elegibilidad.
Tenemos que mantener la presión arterial menor a 180 sobre 105 por las primeras 24 horas. A los 15 minutos, cada 15 minutos tenemos que monitorizar la presión arterial durante todo el procedimiento. En las dos primeras horas posteriores, cada 15 minutos. Luego las 6 siguientes horas, cada 30 minutos. Y durante las 24 horas, cada hora. Igual que el NIHSS, tenemos que hacerlo cada 15 minutos durante el procedimiento y durante las primeras 2 horas. Cada 30 minutos en las siguientes 6 horas, cada hora hasta las 24 horas y luego cada 4 horas. Los puntos de vigilancia son importantes porque tenemos que evidenciar si durante la infusión se detecta a un cuadro de deterioro neurológico, cefaleas, náuseas, vómitos, deterioro de estado de conciencia. Si el paciente tiene un deterioro del estado de conciencia, inmediatamente tenemos que parar la trombolisis y tenemos que llevar al paciente lo más rápido posible a tomografía, ya que este paciente tiene un riesgo elevado de haber sufrido una transformación hemorrágica o una hemorragia intracerebral. También el incremento del puntaje del NIHSS, detenemos la difusión y a tomografía. Si el paciente no es trombolizado porque tiene alguna contraindicación, tenemos que mantener la presión arterial entre 90 y 120, la presión arterial media entre 90 y 120 milímetros de mercurio, la cabecera de 0 a 30 grados, iniciar tratamiento antitrombótico, dependiendo del tipo de infarto o mecanismo, ya que se puede iniciar en algunos pacientes doble integración, monointegración, dependiendo del mecanismo. Considerar las estatinas, monitorear la presión arterial, monitoreo de glicemias, evitar complicaciones, monitoreo de frecuencia cardíaca y evaluación NIHSS. Entonces, tenemos que, como hemos comentado, evitar, después de las 24 horas después de la trombolisis, evitar fiebre, evitar vigilancia estrecha de la glucosa sérica, monitorizar cualquier tipo de sangrado, deterioro neurológico, reacción anafiláctica o aumento de la presión intracraneal. Observar signos de sangrado, deterioro neurológico, evitar succión, una cateterización, intubación, a menos que la situación sea de suma emergencia, no realizar punciones arteriales, no líneas arteriales. Hay que hacer un control de hemoglobina 24 horas post-trombolisis, no heparina, no warfarina. Después de las 24 horas recién podemos repetir la imagen. No se considera necesario repetir la imagen después de la trombolisis si es que el paciente no ha tenido algún deterioro clínico o algún signo de alarma como para pensar que este paciente ha hecho una transformación hemorrágica o una hemorragia intracraneal. Iniciar antiagregantes después de la tomografía. No se inicia, después del paciente trombolizado, no se inicia inmediatamente antiplaquetario, se tiene que esperar por lo menos 24 horas después de la trombolisis para iniciar algún antiplaquetario. El cuidado multidisciplinario. Entonces, si hay factores de riesgo para transformación hemorrágica post-trombolisis, claro que sí. Si es que el paciente tiene una edad avanzada, si el infarto ha sido muy extenso, si tiene antecedentes de diabetes, elevación de la presión arterial, falla cardíaca. Esto es importante porque muchas veces tenemos pacientes con infartos cerebrales extensos que encontramos en monitoreo, encontramos una arritmia cardíaca. Entonces, podemos deducir que este infarto tiene una etiología cardioembólica, lógicamente, se produjo por la arritmia cardíaca. Pero no podemos iniciar la anticoagulación directamente porque el riesgo de transformación hemorrágica es alto. Si el paciente, después de las 24 horas del infarto, que ya podemos considerarlo como cardioembólico, tiene una extensión mayor a 3/4 del territorio de la arteria cerebral media, tiene quizá ya transformación hemorrágica petequial o una transformación, un hematoma intraparenquimal, una transformación hemorrágica, tenemos que esperar por lo menos 2 semanas para iniciar la anticoagulación. En algunos pacientes, cuando tenemos infartos en cuña, infartos pequeños que no han transformado, por lo menos tenemos que esperar 72 horas con una tomografía de control para iniciarle la anticoagulación. Entonces, ¿hay factores predictores de mejor resultado? Sí.
inicio de tratamiento antes de los 90 minutos del inicio de los síntomas. Mientras más rápido se trate el paciente, lógicamente vamos a tener una mejor evolución. Una tomografía cerebral previa, entre comillas, normal, moderada severidad del ictus, no historia de diabetes mellitus, glicemia normal pretratamiento, presión arterial normal pretratamiento. Limitaciones del RTPA. Tenemos la corta ventana temporal, la tasa de recanalización arterial, numerosas exclusiones, poca efectividad en trombos proximales, riesgo de hemorragias, la vida media corta. Ya se ha estudiado el tenecteplase en algunos estudios, como por ejemplo el ACT en el año 2022, se comparó el tenecteplase versus alteplasa, donde se pudo evidenciar que el tenecteplase no es inferior que el alteplase y el tenecteplase tiene una mayor facilidad de aplicación porque solamente se aplica un bolo de 0.25, digamos, por kilo de peso. Entonces tiene una mayor tiempo de vida media y también es más efectivo para trombos proximales. Obviamente todavía no estamos en ese proceso de cambio de alteplasa con tenecteplase, pero ya hay estudios prometedores que van a permitir a corto plazo el uso de este producto. Los protocolos de atención de infarto cerebral agudo deben tomar en cuenta las conclusiones de la literatura actual, así como los datos de la localización del trombo, zona de penumbra y la colateralidad en cada paciente candidato al tratamiento trombolítico. Los criterios de selección para el tratamiento endovascular del infarto cerebral deben estar presentes en todos los pacientes candidatos al tratamiento trombolítico. La dosis reducida de alteplase debe seguir investigación, ya que se estudió también alguna dosis reducida de 0.6 miligramos por kilo de peso, sobre todo en pacientes asiáticos, pacientes con mayor tiempo, con mayor probabilidad de transformación hemorrágica. Se probó y se hizo estudios, pero con la diferencia que en estos pacientes con dosis reducida de 0.6, el bolo era de 15%, a diferencia del bolo de 10%, que es con la dosis de 0.9, lo que en general, lo que en teoría era prácticamente lo mismo, porque el bolo es lo más importante en el trombolítico. El bolo es lo que tromboliza. La infusión básicamente es para evitar reoclusiones. Entonces, en ambos, en 0.6 al 15% en bolo o al 0.9 al 10% en bolo, en realidad era prácticamente lo mismo. Las indicaciones post-trombolisis, la admisión en una unidad de cuidados intermedios con un control estricto de signos vitales, control estricto NIH cada 30 minutos, lo que hemos comenzado, NPO para valorar el reflejo nauseoso, no agentes antiplaquetarios ni coagulantes por 24 horas, no agentes sedativos ni narcóticos por 24 horas para poder evaluar el NIH. ¿Qué pasa si nosotros sedamos a este paciente? Entonces este paciente ya no va a poder ser evaluable con el NIH, entonces por lo tanto se nos puede escapar por ahí, se nos puede pasar algún deterioro clínico súbito y podemos evitar y podemos generar que el diagnóstico o la detección de una complicación como la hemorragia sea aplazada por horas o quizá días. La tomografía cerebral de emergencia es heteroneurológico, náuseas, vómitos o no cefaleas. Entonces, bueno, hay algunos países como Alemania, por ejemplo, donde ya se han instaurado algunas ambulancias que tienen un tomógrafo dentro de la misma ambulancia, donde ya se pueden tomar medidas, como por ejemplo se pueden ya enviar imágenes directamente para poder tener conocimiento. Bueno, les comento esto como algo anecdótico, porque estamos todavía lejísimos de este tipo de medidas, ¿no? Pero cuando las políticas de salud pública son adecuadas, bueno, se pueden lograr estas cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a avanzar un poquito para hacerlo mucho más didáctico. Entonces, claro, cuando nosotros detectamos un paciente que tiene menos de 4.5 horas y sospechamos o tiene una contraindicación de alteplase, tenemos que hacer una tomografía multimodal, que es una angiotomografía, una valoración
una angiotomografía, una tomografía cerebral, para poder detectar si la oclusión es proximal y poder hacer un tratamiento endovascular. Entonces, también nos podemos dejar llevar o nos podemos guiar por el NIH. Si tenemos un NIH menos de 14 o más de 14, entonces, por ejemplo, en España lo que se hacía era, en un estudio, era los pacientes que llegan a urgencias con NIH mayor a 14 directamente pasaban a la angiosuite, y en la angiosuite ya le hacían un 3 de TOF, que es como una tomografía pero con el angiógrafo, y esto les permitía directamente a los pacientes con NIH mayor de 14, que es probablemente proximal, hacer un estudio directamente en el angiógrafo y determinar si efectivamente es un tono proximal, y no perder tiempo y directamente hacer ahí mismo la trombectomía. Entonces, para eso tenemos que seleccionar bien a los pacientes para llevarlo a una reperfusión intravenosa o intraarterial. Bien, entonces los criterios de inclusión tenemos básicamente el consentimiento informado, tiempo de ictus menor a 4.5 horas y el deterioro neurológico que sea sostenido en el tiempo. Entonces tenemos algunos criterios de elegibilidad de uso del teplace, ¿no? Como ya hemos comentado, que sea menor de 4.5 horas, que el paciente sea menor de 80 años, nos da un mejor pronóstico. Un NIH menor nos da un mejor pronóstico, lógicamente, y menor riesgo de transformación hemorrágica, pero esto no nos impide que podamos trombolizar pacientes mayores a 25 años, como ya les he comentado previamente. Básicamente tenemos que individualizar al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que eh, medir la presión arterial, como ya hemos comentado, la tomografía. eh, en pacientes ya que tienen un INR o usan warfarina, ya la recomendación es 2B. En pacientes con déficit leve no discapacitante, 2B. Recuerden que tenemos una escala que se llama la escala modificada de ranking, que nos permite detectar algunos grados de discapacidad en algunos pacientes. Si un paciente tiene una escala de ranking de 4, lógicamente tenemos que pensar muy bien en el riesgo-beneficio de este paciente. En este paciente, el riesgo... En estos pacientes, con discapacidades severas, entonces acá tenemos que sopesar el riesgo-beneficio. Si el generarle un riesgo de someterlo a una trombectomía o una trombolisis, este paciente va a ser mayor que el beneficio que le vamos a proporcionar. La glucosa inicial, como ya hemos conversado,
uso de drogas, que lógicamente ya generan un mayor riesgo en la elegibilidad del paciente para ser trombolizado y lógicamente ya no hay beneficio cuando tenemos un paciente que ya supera el tiempo permitido para la trombolisis, cuando tenemos una hemorragia en la tomografía, cuando el paciente ha sido operado previamente en los últimos 3 meses, una cirugía cerebral, una hemorragia subarachnoidea en la tomografía, una neoplasia, hemorragia gastrointestinal dentro de los primeros 21 días, una coagulopatía, plaqueta menos de 100.000, uso de heparina, inhibidores de DOB3A, endocarditis bacteriana, disecciones, neoplasias extraxiales intracraneales, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de dispositivos. Esto no vamos a tocar el día de hoy. Eh, esto no vamos a tocar el día de hoy. Vamos a avanzar un poco. Estos son algunos estudios, ¿no? Como el estudio de Diffuse 3, donde nos permitía, estudiaron en 38 centros de Estados Unidos, 182 pacientes, el tratamiento endovascular, tratamiento médico, y sobre todo tenía un impacto importante el tiempo de penumbra, el volumen del infarto, eh, para compararle estos dos tratamientos a los 90 días con la escala modificada de Rankin. Entonces, esos pacientes, generalmente, cuando tenemos un infarto cerebral con un tiempo mayor a las 6 horas, acá definitivamente tenemos que hacer resonancias magnéticas con protocolo difusión FLAIR o difusión-perfusión para poder tomar la decisión si es que este paciente puede todavía tener un mismatch o todavía tener un área de penumbra aceptable para la reversión del cuadro. Igual, ese estudio, el Wake Up, que justamente fue un estudio multicéntrico aleatorizado en pacientes, el cual se desconocía totalmente el inicio de los síntomas, se usó este mismatch que les comentaba de difusión FLAIR, donde en difusión se puede ya ver el área de restricción y en FLAIR absolutamente no se veía todavía. Entonces, este mismatch nos hace entender que el infarto todavía tiene un área de penumbra importante. Entonces se comparó el alteplase más placebo y lógicamente se comprobó que en estos pacientes el uso de alteplase permitía que estos pacientes con un mismatch difusión FLAIR aceptable puedan beneficiarse de este tratamiento. Entonces tenemos que hablar sobre esta escala, que es una escala importante, tanto de uso prehospitalario como hospitalario, porque es una escala que nos va a permitir hablar el mismo idioma, como así comenté hace un momento, para poder decretar cuál es la severidad del cuadro agudo del paciente con ictus y para poder evidenciar si ha habido una mejoría en las horas siguientes o quizá ha habido un empeoramiento del cuadro. Entonces, el nivel de conciencia, generalmente tenemos que todos conocer que el nivel de conciencia tenemos que evaluarlo objetivamente, lógicamente, ojos abiertos, respuesta en estímulo, si el paciente está somnoliento, si es estuporoso, si está en coma. Tenemos que realizarle estas dos preguntas, el mes y la edad. Y el paciente, ahí nosotros vamos a ya ver si el paciente está orientado, si el paciente nos puede entender, si tiene algún grado de afasia. También ya podemos ir conociendo si el paciente tiene un grado de disertia, también podemos ya estar evaluando ahí. Las respuestas motoras, si el paciente puede responder o puede imitar nuestras órdenes, que es cerrar y abrir el puño y cerrar y abrir los ojos. Si una o ninguna o ambas órdenes son correctas, se puntúa de acuerdo a lo que ya conocemos. La mirada conjugada tenemos que hacerla, generalmente tenemos que ponernos al frente del paciente y tener que hacer que el paciente dirija la mirada hacia ambos lados para determinar si tiene una parálisis de la mirada o una desviación forzada. Porque sabemos que los pacientes con infartos extensos muchas veces hacen una desviación forzada de la mirada hacia el lado de la lesión.
La campimetría es importante para detectar si este paciente tiene un infarto de territorio occipital, para ver si tiene alguna hemianopsia parcial o completa o una ceguera total. Parálisis facial, tenemos que hacer la gesticulación para ver si hay una paresia menor, hay una asimetría en la sonrisa, una parálisis completa. Tenemos que evaluar la fuerza, miembro por miembro, extremidad por extremidad. Es importante comenzar, lógicamente, como dice la escala, del brazo izquierdo. Hola. Eh, Comenzar por el brazo izquierdo. Recordar que nosotros tenemos que calificar. Si el paciente ya hace un mínimo movimiento, como una caída leve, ya tenemos que puntualizarlo como 1, ¿no? El paciente claudica pero no toca la cama, eso ya es 1. Si tiene algún esfuerzo contra la gravedad pero no la puede sostener, es 2. Sin esfuerzo gravitatorio pero algún movimiento y ningún movimiento, es 4. Entonces, eso nos permite que podamos determinar si el paciente ya tiene una hemiplegia o una hemiparesia. Entonces, ahí ya podemos puntualizar y podemos también darnos una idea de la extensión del infarto. Si el paciente tiene síntomas tanto corticales como subcorticales, como por ejemplo signos de las funciones mentales, me refiero, y también síntomas motores, entonces ya podemos detectar que este infarto es un infarto extenso, ¿verdad? Y luego vamos al 6, 6A, la fuerza de miembro inferior izquierdo. Igual, recordar que cuando evaluamos la fuerza de los brazos se contabilizan 10 segundos y cuando evaluamos la fuerza en las piernas, en los miembros inferiores, se contabilizan 5 segundos. Igual tenemos que contabilizar si estamos frente a una plejía, a una paresia, y lo mismo evaluamos acá en la pierna contralateral, en el miembro inferior derecho. La ataxia se evalúa evaluando índice nariz, ¿no? Y talón rodilla. Tenemos que evaluar la ataxia siempre, lógicamente, en proporción a la debilidad. Lógicamente, si la ataxia es mayor en el lado parético, lógicamente tenemos que tomar en cuenta que el lado parético también nos va a generar una dificultad para realizar esta acción. Entonces, solamente tenemos que contabilizarla si la ataxia es evidente y supera el grado de debilidad del paciente. La sensibilidad tenemos que evaluarla. Básicamente, lógicamente es bilateral, de forma bilateral, de forma comparativa siempre, para ver si tiene una hipoestesia leve, moderada o una hipoestesia severa. En lenguaje tenemos algunas cartillas, ya que son unas cartillas estandarizadas para, para poder evaluar tanto la comprensión y la visualización del paciente, sobre todo el lenguaje. Tenemos que pedirle al paciente que nos exprese o nos describa esta imagen, que nos describa cuáles son las situaciones que está visualizando aquí y que nos nomine cada uno de estos objetos. Y lógicamente también tenemos que pedirle que nos repita algunas palabras, ¿sí? Y lógicamente tenemos que pedirle que nos repita las palabras tapando nosotros nuestra boca para que no pueda leer nuestros labios. Ahí podemos detectar una afasia leve a moderada, una afasia severa, una afasia de Broca, un mutismo global o el paciente coma. Tenemos que preguntarle, lógicamente ya para evaluar la disartria, decirle algunas palabras como tic-tac, 5-5, gracias, mermelada o futbolista para evaluar la articulación de las palabras de este paciente. Entonces, vamos a ver.
Tenemos que evaluar también la extinción, la negligencia y la inatención. Tenemos pacientes con infartos extensos que generan una extinción visual o generan una extinción táctil. Entonces tenemos que palpar de forma simultánea ambos lados de la cara o ambos brazos y decirle qué parte de su cuerpo estamos tocando. Primero probamos tocando ambas partes, luego una por una, y luego le decimos al paciente, tocándole solamente un lado, qué lado le estamos tocando, y luego tocándole ambos lados, decirle qué lado le estamos tocando. Si el paciente solamente nos dice, habiéndole tocado ambos lados, que le estamos tocando el lado derecho, por ejemplo, entonces estamos hablando de una extinción parcial. Si estamos hablando que el paciente también tiene una extinción visual, le colocamos ambos dedos en el campo visual y el paciente con una mirada fija hacia el frente no nos reconoce la movilización. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una extinción del lado izquierdo. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Buenas noches. Sí, doctor Carlos. Han hecho dos preguntas. Una de las preguntas iba en relación al manejo del accidente, sí, del accidente isquémico transitorio. Y luego la otra pregunta iba en relación a criterios para inicio de ácido acetil salicílico como prevención primaria en stroke, ¿no? Esas son las preguntas de nuestra audiencia. Claro, No sé, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ataque isquémico transitorio y nosotros tenemos una escala ABC de 2, que es una escala que evalúa si el paciente es diabético, la edad del paciente, si tiene una duración de los síntomas mayor a 60 minutos del ataque isquémico transitorio. Entonces tenemos una escala ABC de 2 mayor a 4, entonces estamos hablando de un ataque isquémico transitorio de alto riesgo. En estos ataques isquémicos transitorios de alto riesgo, generalmente la recurrencia es muy alta dentro de los primeros 7 días. Por lo tanto, si nosotros podemos iniciarle ya un tratamiento eh, antiplaquetario, estos pacientes generalmente tomamos la decisión de doble antiagregar al paciente con clopidogrel y aspirina a dosis de carga de 300 miligramos y posteriormente sostenemos por 21 días aspirina y continuamos el tratamiento con clopidogrel de forma indeterminada hasta encontrar los factores de riesgo o hasta controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Pero si es un AIT, es un ataque isquémico transitorio de bajo riesgo, simplemente monoantiagregación con aspirina. Ojo que lógicamente hay que estar seguros que es un ataque isquémico transitorio, lógicamente, y también hay que determinar el tiempo de evolución de forma certera, porque muchas veces se nos pasa preguntar acuciosamente y muchas veces ha pasado que el paciente tiene mucho más tiempo de lo que normalmente los familiares nos comentan. Por otro lado, me comentaste sobre el uso de anticoagulantes en la prevención primaria, ¿verdad? Primaria. Claro, si nosotros tenemos un paciente con diferentes factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, y ya en la tomografía o en la resonancia magnética vemos signos de leucoariosis, vemos, por ejemplo, en el estudio de eco de Doppler carotidio, por ejemplo, vemos placas inestables, vemos placas estenosis significativas, pero que todavía son asintomáticas, nosotros tenemos que ya hacer una prevención primaria para prevenir ya con el uso de estatinas, con el uso de antiplaquetarios, o ya sea si es una placa, quizá, estamos hablando de la enfermedad carotidia, por ejemplo, para poner un caso, estamos hablando de una placa inestable, podemos ya planificar el uso de un dispositivo intraarterial como por ejemplo un stent para prevenir el desprendimiento de esta placa carotidia mayor a 70%, que es significativa.
¿no? Una estenosis significativa. No esperaríamos que ocurra un infarto para iniciar un tratamiento preventivo, ¿no? Solamente si tenemos un paciente con características de alto riesgo, ¿no? Ujú. Muy bien, esas son las dos preguntas que han realizado. Creo que en relación al ataque isquémico transitorio o TIA, solo agregaría que hay que buscar y hacer, ¿no? Hay que hacer la búsqueda de la etiología, de la causa, como en un SB isquémico, ¿no? Es lo único que Exactamente, como en cualquier menciono. otro ictus, así es, exactamente. Entonces, claro, no hay que pasarlo como por agua tibia, ¿no? Entonces, el Exactamente. paciente mejoró en 10, 15 minutos, no pasa nada, lo dejo ahí porque la recurrencia puede ser alta y ya no ser un TIA, sino un infarto, ¿no? Entonces, como un Exactamente. aviso y debemos de hacer la búsqueda en relación a todo lo que tú todo lo que ya has expuesto, ¿no? Exacto, sí, 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 tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y bueno, y quería hablar sobre un caso clínico característico que nosotros muchas veces encontramos en el hospital, en los hospitales, ¿no? Un caso clínico muy que ejemplifica mucho la parte clínica y la parte también, lógicamente, imagenológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre un paciente varón de 77 años de edad, antecedente de tabaquismo crónico con EPOC, que requiere oxígeno por la noche desde hace 6 meses, hipertensión arterial sistémica con tratamiento irregular, no ingiere medicamentos desde hace más de 8 meses. Entonces, lógicamente, vemos que es un paciente con varios factores de riesgo. Tenemos la edad, tenemos el tabaquismo, tenemos que es un paciente de hipertensión arterial que no se medica. Fue visto asintomático antes de acostarse. 9 de la noche. Al despertar 7:30 de la mañana, presenta incapacidad para incorporarse, hemiparesia izquierda densa y posteriormente somnolencia, náuseas y vómitos. Llega, llega entonces a las 2.5 horas después de iniciados los síntomas. ¿M? Entonces el paciente ya vimos que estaba estuporoso, no responde preguntas, ¿no? Entonces ya ahí ya podemos ir sacando un NIHSS. Entonces, si el paciente, por ejemplo, vamos a hacer un NIH, hacer la práctica con nuestra tablita, porque así nosotros tengamos ya el conocimiento del NIH, siempre es importante y mejor tener siempre la escala a la mano. ¿Para qué? Para que no se nos pase algún punto que puede ser importante y determinante para el, para la, vamos a buscar acá, para no cerrar la página. Vamos a buscar acá el NIHSS, la tablita. Entonces vamos a calcular. Ujú. Entonces, si el paciente llega 2.5 horas después, ok, el paciente está a tiempo, ¿verdad? Pero llega con una presión arterial de 200/110, una frecuencia cardíaca de 101, rítmico, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, temperatura 36.5, pesa 97 kilos y talla de 1,82 m. Entonces, estamos viendo algo importante. El paciente llega con una presión arterial de 220/110, de 200/110. Entonces, acá lo primero, tendríamos que tratar esta presión arterial para poder llegar a la presión arterial óptima para iniciar la trombolisis, pero con un antihipertensivo endovenoso, la betalol en la cabeza, como había comentado. Entonces, tenemos estupor. El paciente está estuporoso, ¿no? Entonces teníamos 2 puntos acá, 2 puntos. Entonces le hago las preguntas al paciente, el paciente no me responde ninguna pregunta. Tendríamos 2 puntos más, tendríamos ya 4 puntos. El paciente no me obedece ninguna orden, o sea, totalmente estuporoso, lógicamente, no me va a reconocer, no me va a responder ni una orden. Entonces, te damos la campimetría por amenaza, impresiona hemianopsia homónima izquierda, ¿no? Tenemos desviación forzada de la mirada hacia la derecha. Tendríamos ahí 8 puntos. Tendríamos ya 10 puntos con la desviación forzada de la mirada. Tenemos una parálisis facial central izquierda. Tenemos ya 12 puntos.
tendríamos fuerza muscular 0/5 en mi cuerpo izquierdo, en mi cuerpo derecho moviliza el estímulo doloroso de brazo y pierna. Lógicamente, entonces ahí ya tendríamos 4 tendríamos 0 en brazo izquierdo, no, tenemos 4 en brazo izquierdo, 4 puntos más, tendremos 0 en brazo derecho, tendremos en pierna izquierda, 4, y ya tendríamos, hasta ahí tenemos 20 puntos de NIH, ¿no? Y también se evidencia una hipoestesia del lado izquierdo. No ataxia, hipoestesia, tendríamos 21 puntos, tendríamos, el paciente está estuporoso, por lo tanto, se puntúa. Eh, bien, la extinción, poco. Tendríamos un puntaje de 25 puntos de NIH. Entonces, tenemos 25 puntos de NIH, es un infarto extenso, ¿verdad? Ya clínicamente es un infarto extenso. Entonces, tiene 77 años, factores de riesgo importantes, presión arterial elevada al inicio. Este paciente, entonces, tenemos unos laboratorios, 220 de glucosa, urea 19, creatinina 1,4, hemoglobina 16,4, INR 0,8, TP 13 y 26 respectivamente. Entonces tenemos a las 3, a la tomografía se le realiza a las 3:30 horas de iniciado el evento. ¿Qué podemos evidenciar acá? Yo sé que ya muchos de ustedes ya han podido evidenciar que tenemos un signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿verdad? Y tenemos algunos cambios. Tenemos acá, por ejemplo, vemos y comparamos los surcos y cisuras del lado izquierdo con el lado derecho. Vemos que hay un borramiento de surcos y cisuras, un borramiento de ribete insular, ¿verdad? Vemos que tenemos signos de cambios tempranos y extensos, ¿verdad? También acá podríamos hacer un aspect, ¿no? Ya tendríamos un corte ganglionar y un corte supraganglionar. Tenemos el corte ganglionar acá. Tendríamos M1, M2, M3. Tenemos ínsula. O sea, ya ahí tendríamos 3 puntos, 4 puntos. Hasta ahora tenemos 6 de aspect. 6 de aspect. Tenemos un corte supraganglionar de M5. Tendríamos, tendríamos ya 4, 5 puntos de aspect. Una, tendríamos 5 puntos, eso quiere decir que si es menor a 7 el aspect, ya estamos hablando de un infarto extenso, muy extenso. Y este es el caso, un infarto muy extenso. Entonces, como le habíamos comentado, ya tenemos estas áreas, territorios vasculares, los cuales ya tenemos bien determinados. La escala de aspect ya hemos determinado cuánto puntaje tenemos. Y la escala NIH ya la hicimos. Entonces, el diagnóstico topográfico ya lo hicimos. El territorio arterial es un territorio de arteria cerebral media, segmento proximal, M1. El puntaje NIH tenemos 22 de NIH, 25 de NIH. Escala de Aspects tenemos un 5. Criterios de inclusión, pero tenemos algún criterio de exclusión. Bueno, este paciente es un paciente que viene con un cuadro clínico importante, un cuadro clínico severo, una severidad importante, ¿no? Entonces, este paciente no se consideró candidato para RTPA porque a las 12 horas hizo un deterioro neurológico, entró en coma, hizo dilatación pupilar derecha porque tenía ya un componente neurológico importante y a las 12 horas se realizó una nueva tomografía y se evidenció que era un infarto maligno. Esos infartos generalmente, dependiendo del paciente, de la edad, de la elocuencia y de la lateralidad, se podría realizar una craniotomía descompresiva en todo caso. Pero estos pacientes, generalmente, si se trombolizan, tienen un alto riesgo de transformación hemorrágica. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sí, hay una consulta de uno de los participantes. La pregunta es, ¿los ictus del despertar se trombolizan? Claro, justamente eso es lo que hemos conversado. Si yo tengo un ictus al despertar, yo lo primero que tengo que hacer es conversar con la familia cuándo fue la última vez que se le vio, que se le vio asintomático al paciente, por así decirlo, ¿no? Si ya el paciente, ojo, porque cambia mucho la perspectiva del tratamiento si el familiar nos dice, doctor, mi familiar se fue totalmente asintomático, caminando, se despidió de nosotros a dormir, se fue a dormir tranquilo. Pero si el familiar nos dice, doctor, mi papá ya sentía ya un adormecimiento, nos decía que tenía adormecido el brazo, se sentía un poco mal, cansado, fatigado, no tenía mucha fuerza, tenía problemas para caminar, algún estigma de debilidad y el paciente se fue a dormir con ese estigma de debilidad, ya nosotros tenemos que considerar el tiempo de evolución. Pero si los familiares nos dicen, doctor, mi paciente se fue sin ningún problema a dormir, entonces nosotros consideramos ya un wake-up stroke. En un wake-up stroke, nosotros lo que tendríamos que hacer como protocolo es hacerle una resonancia magnética con difusión FLAIR. Si este paciente, justamente lo que hablábamos lo que hablamos acá. A ver, un segundito. Acá tengo justamente para responder esa pregunta, les voy a, les voy a mostrar este protocolo de difusión FLAIR para que se ejemplifique mejor la respuesta. Jennifer, estoy compartiendo. Aún no veo tu pantalla. No, no. Ok. A ver, permíteme. Ya, ahora sí. Entonces, Ahora sí sí. te veo. Ajá. Entonces, justamente si el paciente ya nos confirma, el familiar, que el paciente se fue muy asintomático, se levanta con el infarto, entonces nosotros hacemos un protocolo de difusión FLAIR para poder predecir si este paciente tiene un tiempo de evolución menor a 6 horas, por lo menos. Si este paciente tiene un flare limpio, si este paciente tiene un flare limpio y tiene una difusión con restricción, esto nos dice que el paciente por lo menos tiene menos de 4 horas, ¿no? Menos de 4 horas. Y sobre todo si la tomografía de inicio, que biológicamente se le tomó, es normal o aparentemente normal, ¿no? Entonces, a este paciente se le podría, de acuerdo, si no tiene ningún otro criterio de exclusión, se le podría trombolizar, pero solamente si tenemos este protocolo de resonancia magnética a la mano, que en muchos hospitales la verdad es muy, muy difícil obtenerlo, ¿no? En muchos hospitales básicamente vamos a tener el, el mismatch clínico radiológico, pues, ¿no? O sea, solamente vemos la clínica y vemos la tomografía que está normal, pero no nos podemos dejar guiar por este mismatch porque es muy poco sensible, ¿no? Entonces, no está indicado trombolizar a pacientes con stroke al despertar solamente con tomografía, ¿no? Sobre todo si tenemos una clínica de severidad, ¿no? Un NIH mayor a 14, por ejemplo. También se podría realizar, bueno, dependiendo del caso, trombectomía, ¿no? Claro, Yes. trombectomías, exactamente. Claro, la trombectomía, eh, lógicamente tendríamos que tener un centro especializado para poder realizar esta trombectomía, ¿no? Como les comenté, teníamos la posibilidad de tratar a estos pacientes hasta las 24 horas si cumple con criterios para trombectomía, o sea, si es un trombo proximal de M1 proximal, M1 distal, M2, o si tenemos un NIH mayor a 14, un ictus de características clínicas de extensión,
podríamos hacerle este tipo de procedimientos endovasculares, ¿no? Hasta las 24 horas de tiempo de evolución. Ya pronto, lógicamente, con otros tipos de medicamentos como el tenecteplase, que son mucho más sencillos de usar, como le comenté, solamente se administra el bolo, tiene un tiempo de vida media más prolongado, se ha visto que hay mayor eficacia y mayor seguridad en trombos proximales. Entonces, es un fármaco que está en desarrollo y lógicamente en los próximos años yo creo que va a ser un medicamento que lo vamos a poder usar de forma con una confiabilidad muy alta, ¿no? O sea, se va a poder, se va a poder tratar pacientes con más facilidad. Sí, muy de acuerdo con lo que has expuesto, Carlos. Tu exposición, tu ponencia ha sido muy completa. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta de la audiencia. Te agradecemos de parte del Colegio Regional 3 de Lima y de los neurólogos y médicos presentes el día de hoy por tu ponencia que ha abarcado pues, desde el examen físico, tratamiento, divisiones, prevención y sobre todo nos has enseñado o nos has repasado sobre la escala del NIS, que es muy importante también para intervención, para seguimiento, para monitoreo en la trombólisis. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta de la audiencia. Entonces, solo agradecerte por esta gran ponencia Gracias, en, Jennifer. en el manejo del ictus en la atención primaria de salud. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero poder colaborar con ustedes lo consideren. Y bueno, muchas gracias, doctora Guerrero. Un gran abrazo y bueno, muy, muy feliz de poder compartir algunos de los datos con ustedes. Muchas gracias, gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches.